damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. El libro de San Lucas, capítulo 19, versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Llamó antes a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que regreso. Pero sus conciudadanos le odiaban y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que al regresar él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Se presentó el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Llegó otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Se presentó otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo soy hombre severo que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Hermanos, nosotros estábamos viendo el libro de San Lucas, que realmente es muy importante ir punto por punto estudiando. Espero que algún día la gente, que los hermanos aprendan a querer aprender. Aprendan primero a querer aprender, porque todavía muchos no han aprendido ese punto, el deseo de aprender. Entonces, para que un día puedan realmente entender cuál es la verdadera riqueza que Dios le ha dado. Y ya siguiendo en este capítulo, ¿no? Los últimos capítulos que hemos visto se están relacionando mucho a riquezas, a dinero, a riquezas, dinero, quién gastaba, cómo no gastaba, y quién sabía gastar bien, quién no sabía gastar. Y cuando se habla del dinero, ya a una persona le crea molestia, ¿no? Cuando se habla de sus bienes, ya una persona se siente mal. Mientras se habla de, ¿cómo se puede decir? De lo espiritual, de la vida espiritual, de las bendiciones, todos están contentos. Porque cuando se habla de dinero, parece que ya le incomoda a las personas. ¿Por qué será? ¿Será que el dinero tiene alguna relación que contradice a las cosas de Dios? Y uno va a ir viendo a medida que ve la Biblia. Por ejemplo, tenemos el caso del rico y Lázaro, que hemos comprobado que el rico amaba más su dinero, su riqueza, sus bienes. Por esa razón no podía sujetarse a las cosas de Dios ni a la palabra de Dios. Vemos también, hay una palabra clave, ¿no?, en la parábola del
vamos a llamarle parábola del rico y Lázaro, cuando Abraham le dice, acuérdate que recibiste tus bienes en la tierra y Lázaro también males. ¿Qué significa esto? Mientras vivió el rico, él pudo disfrutar y hacer todo lo que quiso y con todo lo que quiso. Y nadie le intervino. Nadie le dijo nada, ¿me entienden? Entonces lo que hoy en día muchas personas piensan, ¿no? Yo voy a disfrutar mis bienes como quiero. Yo voy a hacer de mis bienes lo que quiero. Voy a disfrutar porque son míos. Yo lo gané con mi esfuerzo. Y también voy a hacer de mi carácter como quiero que sea. Nadie me va a decir cómo tiene que ser mi carácter, si voy a cambiar o no. Y Dios igual me va a bendecir. ¿Qué les parece? ¿Dios le va a dar o no le va a dar su petición a esa persona? ¿No? ¿Qué le hizo? ¿Qué hizo con el rico? Le dio. El que le haya dado todo el gusto al rico, le haya dado todo su deseo, ¿fue bendición o fue maldición para ese rico? Sí. Entonces la persona que piensa, mira, yo blasfemo, murmuro, critico, yo no soy lo bueno y uso mi dinero como quiero, hago de mi vida lo que quiere y nada me pasa, ¿ven? El que nada le pasa, el que tenga todas las cosas, haga todo lo que quiera y nada le sucede, eso es bendición. Se le puede llamar bendición. Vimos que en el caso del rico, no era así. Hubiera sido bueno si hubiera fracasado, ¿no? Si hubiera quedado pobre, si hubiera quedado mendigo, hubiera sido bueno, ¿no? Porque Dios hubiera bendecido su vida en ese momento. ¿Se acuerdan de una palabra en Corintios? Un hombre que vivía pecando adulterando, fornicando, y Pablo le reprende a los hermanos. ¿Y qué es una palabra que le dice sobre esa persona? En mi corazón yo ya he juzgado estas cosas, dice. El tal se ha entregado a Satanás, dice, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Cómo muchas personas han tomado esta palabra? Entiendan muy bien cómo han tomado. Que Pablo a ese salvo le ha entregado a Satanás para que destruya su carne y sea un miserable y muera miserablemente y después su espíritu se vaya al cielo. ¿Será que eso es lo que Pablo quería decir? No, jamás. Pablo a esa persona que está todavía sujeto bajo la potestad del príncipe del aire, sujeto bajo Satanás, esclavizado por Satanás, ha pedido que su carne sea destruido. ¿Para qué? ¿Para qué quiere que su carne se destruya? ¿Qué es lo que quiere que logre entender esta persona antes que se acabe su vida? Que necesita de Dios. Necesita las cosas de Dios. No puede ser que su vida se acabe y así nomás. Y se vaya al cielo. Ay, bueno, Dios me castigó porque fui rebelde. No. Si Dios le permitió el dolor, sufrimiento, habiendo estado viviendo en pecado, es porque quiere que entienda que eso no le gusta a Dios. Significa, esa persona era bendito, era bendito. Dios le estaba echando bendición. Qué extraño las personas hoy, ¿cómo entienden la bendición? La bendición entienden que no me pasa nada, soy orgulloso, no me importa nada, no me importa Dios y no me pasa nada. Eso entienden como bendición. Bueno, eso es lo que le pasó a este rico. Acuérdate que recibiste tus bienes y Lázaro también males. Entonces, lo que Lázaro recibió en la tierra, ¿era bendición o maldición? Bendición. ¿Quién quiere ser Lázaro? Ya no, hasta ahí nomás. Entonces, lo que el rico recibió en la tierra, ¿era bendición o maldición? Maldición, ¿no? ¿Todos quieren ser ricos o no? Todos queremos ser ricos, ¿no? Es una manera de decir. Con esto no estamos diciendo, entonces tenemos que ser como Lázaro para ser bendecidos. Si Dios nos está hablando a través de la palabra, es que nos quiere hacer entender la posición y el corazón que tenemos que tener. Hermano, muchas veces la riqueza le deja ciego a una persona y no puede entender más su posición ni su corazón. Por eso la riqueza le lleva a la destrucción. Y la riqueza no solamente, hablamos el domingo, la riqueza no solamente es tener cantidad de dinero. Riqueza es también la persona que en qué ocupa más su tiempo. ¿Qué tiene más? Más tiempo en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, en la satisfacción de la carne o en las cosas de Dios. ¿A qué le dedica más su vida? Eso significa riqueza. Y ahí vas a ver, uno ahí tiene que equilibrar la balanza. A dónde realmente su corazón está puesto. Entonces, ¿será que una persona que dice, tengo la justicia de Dios, tengo la gracia de Dios, tengo el evangelio de Dios,
la muerte de Jesús en mi corazón, pero su corazón 100% tiende hacia el mundo. ¿Será que tiene lógica lo que está diciendo? No, no tiene lógica. No se puede, eso es una cosa que solamente el indocto podría decir que es justicia de Dios. Ninguna persona puede pensar que eso sería bendición. Y de estas cosas estábamos viendo. Igual llegamos aquí a Jesús y Zaqueo, de la misma manera. Acá aparece una persona que, aprovechándose de la posición que tenía, se había enriquecido ilícitamente. Eso era un pecado delante de Dios, porque él robaba, era un ladrón. Y el ladrón, según la palabra de Dios, no va a entrar en el reino de los cielos. Aunque diga que sí va a entrar, la Biblia dice el ladrón no va a entrar. Así dice. Simplemente. No hay vuelta que dar. El ladrón no va a entrar. Entonces, entendiendo esta cosa, Zaqueo, ¿cómo se sentía él? Un corazón quebrantado y afligido. Hasta que Jesús aparece en su vida, aparece en su camino, y de repente su corazón cambia, y ese cambio se relaciona precisamente con lo que la Biblia dice. La persona que robaba restituya el doble. Pero él, ¿cuánto restituye? Cuadruplicado. Y reparte la mitad de sus bienes, porque entiende, son bienes que no merecía yo. Así él entiende, no merecía. Prefiero ganar amigos para que en las moradas eternas no me falten. Así él entiende, y ahí Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a este hogar. Ahí vemos nosotros entonces el cambio en una persona que realmente ha obtenido la salvación. Su interés sale del mundo y de las cosas del mundo hacia las cosas de Dios. Ahora está hablando aquí sobre esta parábola de las 10 minas. Y una vez más, la parábola, ¿cuándo aparece? Cuando el corazón de las personas está endurecido o no están entendiendo muy bien qué está ocurriendo. Y fíjense lo que dice en el versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Ahora, ¿qué cosas? El versículo 10 decía, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces cuando ellos empezaron a escuchar, Él es el que vino a rescatar a los perdidos, como a Zaqueo y como a otros. Entonces ellos ya estaban en su mente teniendo la idea, Él es entonces el Mesías. ¿Qué va a hacer ahora? Después de estas cosas, ¿qué va a hacer? Va a venir y va a restaurar el reino de Israel, porque ya está buscando a sus ovejas perdidas. A los que se habían descarriado, lo está restaurando, ahora va a restaurar Israel y va a proclamarse rey. Así todos ya estaban pensando. A eso estaba en la mente de los judíos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos? Porque ahí dice, ¿no? Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Fíjense lo que ellos estaban pensando. Este pensamiento, no solamente aquí, estos pensamientos venían arrastrando desde hace mucho tiempo, desde el tiempo que Jesús comienza su ministerio. Lo que hacía que mucha gente vaya detrás de Jesús, ¿qué era? No era que tanto se sentían mal por sus pecados, era que querían ya que se restaure el reino de Dios y ellos ser parte de ese reino. Ellos ya querían reinar con Jesús. Como quien decía, querían ya tener el poder y ser libre de los romanos. ¿Se acuerdan cuando Moisés libertó al pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? Moisés, cuando les libera, un tiempo antes, cuando Faraón le empezó a cargar con doble trabajo, le empezó a ya obligar a fabricar la misma cantidad de ladrillo, pero sin darle el material para hacer, ellos empezaron a murmurar contra Moisés. ¿Para qué viniste aquí? Por tu causa hemos quedado mal ante Faraón. ¿Por qué dejaron en paz? Los va a poponago y nadie, ya no eres tranquilo. Déjanos tranquilos, estamos trabajando bien y nos está molestando. Así ellos contestaron, ¿no? En ese momento ellos solamente querían vivir tranquilos, no querían que nadie les moleste y punto. Es que, aunque eran esclavos, aunque vivían esclavos en su vida por medio de Faraón, pero ellos lo que querían es ya vivir, ya estaban acostumbrados a esa vida, ya le era normal ya vivir así. Siendo que Moisés viene para libertarlo. Pero ¿qué ocurre después? ¿Qué hace Moisés? Se enfrenta con Faraón y le demuestra al Faraón el poder de Dios. Y los israelitas ven el poder de Dios, ven la manifestación de Dios, y los israelitas se sienten atraídos por ese poder. ¿Cuál había sido el Dios verdadero? Este es el Dios verdadero. Hace poderes increíbles.
le castigaba a los egipcios, pero no le pasaba nada a los israelitas. Uno puede pensar que el corazón de los israelitas estaba cambiando hacia Dios. ¿Sí o no? Pero había sido lo que estaba ocurriendo, que el corazón de los israelitas estaba cambiando hacia el que le da más posibilidades de hacer su deseo. Si le seguimos a este Dios, ya vamos a librarnos de los egipcios, librarnos del trabajo y vamos a tener libertad. Eso poco a poco ellos estaban siguiendo. ¿Me entiendo, no? Después, en la última plaga del ángel de la muerte que iba a venir a matar sin distinguir egipcio ni israelita, Moisés le dice que pinten su puerta con la sangre del cordero. El ángel de la muerte, viendo esa sangre, les salva a ellos de la muerte. ¿Se puede decir fueron salvos por la sangre del cordero o no? ¿Se puede decir o no? Se puede decir. Entonces, los 600,000 israelitas aquella noche fueron salvos por la sangre del cordero. Aquella noche. Entonces, lo importante acá era, ellos fueron salvos, el ángel de la muerte no los mató, pero ellos tenían que permanecer ahí. ¿Para qué esa sangre fue puesta en su dintel? ¿Con qué objetivo Dios esa noche les salvó a ellos? ¿Para dejarlo ahí o para sacarlos de ahí? ¿Para dejarlo ahí o para sacarlo? Para sacarlo. ¿Cómo dijimos que era la traducción de la palabra iglesia, eclesía? Sacar afuera, salidos afuera, sacados fuera. Entonces la sangre del cordero derramada en la cruz era para sacar a la iglesia, ¿de dónde? De las manos del diablo, del mundo de Satanás. Es haciendo así. Entonces cuando la gente escucha esta noticia, que Cristo vino y murió en la cruz para sacarte de las garras de ese diablo, de Satanás, la gente, no, me quiero quedar nomás acá, dice, ¿quiere salir o no? Sí, yo quiero. ¿Quieren salir o no? Alguien va a decir, ¿usted quiere seguir viviendo esclavizado por Satanás, que domine su corazón, o quiere ser libre a través de la sangre del cordero? ¿Qué va a decidir esa persona? Quiero ser libre a través de la sangre del cordero. Quiero salir. Además, no solamente aquel día ellos iban a ser libres por la sangre de ese cordero, sino que también había un compromiso que los egipcios tenían que pagarle a los israelitas en oro. Cada egipcio tenía que pagarle todos los años que han servido, con mucho oro. Prácticamente dice la Biblia que despojaron a los egipcios de sus riquezas. Así está escrito, ¿no? Los despojaron. La riqueza de Egipto pasó en manos de los israelitas. ¿Quién no quisiera seguir a Moisés? ¿Qué les parece? ¿Quién no quisiera? Con Cristo vas a tener abundante riqueza, bendiciones, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser diferente. ¿Quién no quisiera ir hacia Cristo? Todos quieren. Por eso aquel día que se le presentó a Cristo a la persona, todos aceptaban, a todos les gustaba. Esta campaña, 80 personas recibieron la salvación. Esta campaña, 100 personas recibieron la salvación. Todos querían recibir. Porque ¿qué es lo que se le ofrecía? ¿Acaso se le ofrecía aflicción, sufrimiento, dolor, exhortaciones? Tu corazón está mal, tu corazón está mal. ¿Eso se le ofrecía? No. Pura gracia y bendición. Puro Dios te va a bendecir. Va a ser una vida de felicidad. Sí, yo quiero. Todos le siguieron. Pero ¿qué pasó? ¿Cuándo empezó a haber problema con los israelitas y con Dios? Cuando apareció la palabra. Cuando apareció la escritura. Cuando Dios quería hacer pacto con ellos. ¿Qué es pacto? Compromiso. El pacto significa un compromiso, una alianza, para que sean un pueblo santo, un pueblo especial que me sirva. Ahí sí ya tuvieron problemas. ¿Por qué? La mentalidad de ellos nunca estaba en hacer pacto, ni unirse con Dios, ni servirle a Dios, sino al revés. Ellos querían servirse a sí mismos. Por eso ellos fueron falsos. Esa conversión, esa creencia, esa aceptación de Dios por sus milagros fue falso. ¿Y cómo se descubrió eso? En el desierto. Ahí se descubrió que eran falsos convertidos, falsos creyentes, falsos hijos de Dios. Por eso murieron en el desierto. Eso es duro, ¿no? Muy duro. Eso fue lo que ocurrió.
¿Qué está sucediendo en este momento acá? La misma cosa. ¿Qué es lo que están viendo ellos de Jesús? Que está haciendo milagros, que está sanando a personas, que está rescatando a los perdidos. ¿Y qué es lo que mucha gente busca en ese momento? ¿Servirle a Dios, seguirle a Dios? O buscar reinar ya con Jesús. Con Él vamos a reinar, vamos a tener el reino ya a nuestros pies. Por eso nosotros vamos a entender muy bien. Muchas personas no están dispuestos a unir su corazón con Dios, pero sí están ansiosos de recibir alguna bendición de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual Jesús tuvo su primera llegada en la tierra? ¿Cuál era? ¿Con qué objetivo vino? Presentarnos el reino de Dios y dejarnos el trabajo de ir y anunciarlo a todo el mundo. Ese era el propósito. Nosotros teníamos que ir a anunciar, predicar, compartir. Antes de eso, ¿qué hizo Él? Purificó nuestros pecados, limpió nuestros pecados. Entonces, hasta el reino de Dios yo estaba, ¿cómo se puede decir? Convencido, me gustaba. Pero la parte donde tengo que ir, predicar, ¿qué implicaba eso? ¿Qué vendría cuando yo salgo a predicar, a compartir? Muchas veces implicaba hasta perder la vida, sufrir, padecer, tener persecuciones, cansancio, horas y horas de viaje, perder mi tiempo, dejar mis deseos carnales. Entonces, al final, las personas, cuando recibió la presentación del reino de Dios, todo lindo. Pero a la hora de que tenía que hacer el trabajo de ir hacia ese reino de Dios, de caminar hacia ese reino de Dios con la palabra, renunciaron, se retiraron. No podemos seguir, muy difícil. Entonces prefirieron amar el mundo. Eso es lo que ha ocurrido. De la misma manera se está repitiendo otra vez. Por eso, si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque Moisés escribió de mí. ¿Qué significa? Todo lo que Moisés relataba se estaba reflejando en la vida de Jesucristo. Bueno, entonces acá ellos lo que esperaban era que ya iba a venir el reino de Dios. Le cuenta esta parábola. Dijo pues, un hombre, versículo 12, noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ya fíjense. Un hombre noble. ¿A quién se estaría refiriendo con este hombre noble? A Jesús. Primero tiene que ir a un país lejano, tiene que irse lejos, tiene que salir de ese lugar y tiene que ir a un país lejano para recibir un reino. Nosotros, al entender bien esta palabra, es importante entender, ya cuando tenemos que otra vez retroceder al pasado. El pueblo de Israel se dividió en dos reinos, ¿sabían, no? Judá e Israel. Eso nunca tenemos que dejar de hablar de ese tema porque es la base de toda la Biblia. ¿Qué ocurre? Cuando se dividen esos dos reinos, el reino de Israel, pasando los años, se aleja de la palabra, se corrompe y recibe lo que la Biblia dice, ¿no? El ser exiliados en todas las naciones y son esparcidos. Y se convierten en miles de reinos. ¿Entienden? Muchos reinos mezclados ahí, el pueblo de las naciones. Y el pueblo de Judá, que era establecido ahí, como el reino de Judá. Entonces, cuando este varón noble acá está viniendo, y ya los judíos, ¿qué están pensando? Ya el reino se va a establecer, ya Jesucristo ya va a reinar, ya va a ocurrir el reino de Israel se va a restaurar. Él les explica esta parábola. Un hombre noble fue a un país muy lejano. ¿Dónde sería ese país muy lejano? Exactamente, están captando. Los que están esparcidos, ¿dónde están ellos? ¿Están cerca o están lejos? Y vino y predicó a los que estaban cerca y a los que estaban lejos, dice en Hechos, ¿no? En Efesios, perdón, en el libro de Efesios. A los que estaban cerca y a los que estaban lejos. Entonces, este hombre noble, antes de restaurar el reino, tenía que ir primero por otro reino que estaba muy lejano. ¿Cuál era ese reino? Pues son las 10 tribus de Israel que se habían perdido. Antes hay que ir a rescatarlos. Y eso tomaría su tiempo, ¿o no? Tomaría mucho tiempo. Pero mientras dejaría su labor a sus siervos que estaban acá en Judá.
que eran sus discípulos, que le dejaría su recomendación, su encomienda. Vamos a ver qué dice más. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. ¿A cuántos siervos sale acá? 10 siervos. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Sus conciudadanos, ¿quiénes serían? Atiendan muy bien esta parte de la Biblia para comprender. Primero 10 siervos suyos les llamó y le encomendó que les dio las 10 minas. Pero antes de eso él dijo que iba a ser enviado a otro reino muy lejano para rescatar, para traer a ese reino también. Esos conciudadanos de ese reino donde él iba a ir a tomar, ese otro reino que está esparcido por las naciones, ¿qué le mandaron decir? No queremos que reine sobre nosotros. No te necesitamos. Cuando Jesucristo llega al corazón de las naciones, con su palabra, con su evangelio, con su doctrina, ¿qué ha hecho las personas? Le han rechazado. Por eso dice él, cuando llega otro en su nombre, le han recibido, dice. Pero cuando viene él en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, le han rechazado. Muchas personas actualmente, Jesús está buscándole para reinar sobre ellos y ellos le están rechazando. Envían embajada diciéndole, no, este sistema, esta doctrina, no lo hipotayo, no coteí, no hipotaí, la no hijaisa. Rechazan, menosprecian estas cosas. Entonces podemos entender ese reino que él iba a ir para recibir, antes que vaya a recibir, ya los conciudadanos de esa nación le envían a decir, no queremos que venga a reinar sobre nosotros. Estamos muy contentos como estamos viviendo, de esta manera. Versículo 15, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, acá dice que recibió de todos modos ese reino, aunque algunos no quisieron que reine sobre ellos, porque de todos modos él fue a establecer el reino entre las naciones. Por eso va a explicar al último qué pasó con esos que no quisieron recibirle. Eso va a explicar al último. Pero acá vuelve otra vez al primer reino que había dejado los 10 siervos con las 10 minas. Versículo 16. Vino el primero diciendo, versículo 15, aconteció de vuelto después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Qué extraño este premio, ¿no? Ustedes saben que la mina es una moneda no de mucho valor, una moneda, no sé cómo, como $1 puede ser, ¿no? Una moneda $1. Entonces, él se fue y negoció. ¿Qué significa? Invirtió y ganó. Y cuando llega el amo, le devuelve a sí mismo lo que él invirtió y la ganancia también. Él no se ha quedado con nada. A sí mismo le devuelve. Este es tu dinero, aquí está. ¿Se puede decir que fue un trabajo en vano? No. Pero como digo, algo tiene que quedarse también con algo. Entonces, mientras él trabajaba, este hombre que trabajaba con esta mina, ¿en qué estaba pensando? Estaba pensando en, esta mina tengo que sacar un provecho. ¿Así estaba pensando él o no? ¿En qué estaba pensando él? Cuando llegue mi amo, yo tengo que devolverle las 10 minas que me dio y las 10 minas que gané también. ¿Así estaba pensando o no? Entonces, ¿cuál es su ganancia de él entonces? Nada. Entonces, ¿quién quiere agarrar este trabajo? ¿Quién le gusta? Nadie, ¿no? Fanático porque se esforzó mucho o no. Significa el único objetivo que él tenía era devolverle a su amo lo que le había dado más lo que él había ganado. Ese era su meta y su objetivo. Con ese corazón él estaba. Porque él entendía que su amo es su Señor, su dueño. Significa que su vida es la vida de su Señor. Su trabajo es el trabajo de su Señor. Su ganancia es la ganancia de su Señor. Así él entendió. ¿Qué les parece? Este corazón que él tenía. Así él entendió.
Bueno, cuando llega el siervo, aquí está, esto es tuyo, esto es tuyo. ¿Qué le dice? Buen siervo, has hecho muy bien. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Acuérdense que Jesús está contándole esta parábola a las personas que ya estaban pensando que se iba a establecer el reino. ¿Qué es lo que le está queriendo hacer entender? Ustedes un día quieren recibir recompensa en ese reino, quieren ser autoridades. Bueno, mientras yo esté ausente, inviertan en los bienes que les voy a dejar. ¿Cuáles son los bienes y los intereses que Jesús iba a dejarle a su discípulo? ¿Cuáles son? La palabra, su enseñanza, su escritura. A algunos le dejó mejor, a algunos tanto, a algunos un poco menos, pero a cada uno le dejó de acuerdo a su capacidad. De acuerdo a cómo invirtió, cómo negoció, recibirá la recompensa, según la escritura. Entonces, algunos para qué han usado la palabra de Dios en su vida. Muchos para ganar, a enriquecerse ellos mismos, no para satisfacer a su amo. Para ellos mismos ser famosos, ser poderosos, ser alabados, ser engrandecidos. Para eso han usado la palabra de Dios, no para entregarle lo que corresponde a su amo. Después, ¿qué dice? Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Le dio también el poder sobre 5 ciudades. Este es semejante al primero, solamente que un poco menor escala. 5 ciudades, 5 minas, es como decir $5. Por haber trabajado y negociado con $5, ¿cuál fue su recompensa? Gobernar sobre 5 ciudades. ¿Eso es grande o no? ¿Es grande o no? Si estamos hablando en el reino celestial, en el reino de los cielos, tienen la capacidad de gobernar. ¿Quién puede gobernar? A ver, ¿quién puede gobernar? ¿Qué es gobernar? Dirigir, administrar, guiar. Si vos con $5 no sos fiel, ¿acaso vas a poder ser fiel gobernando 5 ciudades? Nunca, jamás. Eso es lo que Jesús se dio cuenta. Con $5 has sido bien honrado, bien fiel, quiere decir que 5 ciudades vas a poder gobernar también. Después, versículo 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Antes de continuar con esta parte, porque este está duro, quiero ver una parte que la Biblia muestra relacionando lo que ocurrió con el primero y el segundo que vinieron a presentarse ante Jesús, explicándole, mostrando lo que habían hecho con la mina. Vamos a ver primero Crónicas, que todo lo que Jesús estaba hablando ya estaba en la Escritura, pero muchas veces las personas no le habían tomado atención. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 7, dice así. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Así está saliendo en esta parte de la Biblia. Bueno, ya para tener un poco el contexto de todo esto, ¿de qué se refería? En ese tiempo un rey estaba haciendo unas reformas, estaba queriendo cambiar la idolatría y la falsedad que habían vivido los demás reyes. Entonces le estaba empezando a decir a los seguidores, tenemos que cambiar esta manera, tenemos que destruir esta idolatría, y muchas veces eso nos va a costar tal vez hasta la vida. Pero, ¿qué le dice? Pero cuando, versículo 7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, no se vayan a cansar. Aunque venga adversidad, aunque vengan dificultades, pues hay recompensa para vuestra obra. Si la persona que realmente entendió que esto tiene su recompensa, entonces va a tener corazón de continuar el trabajo de Dios, aunque parece que se está viniendo todo encima, ¿no?, de él. Otro, Proverbios 13.
Proverbios capítulo 13, versículo 13. Y atiendan bien lo que dice acá. Siempre Proverbios tiene palabras claves. Proverbios 13, 13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Menosprecia el precepto, ¿qué significa? Los estatutos, lo establecido por Dios. Recuerden que cuando Dios le llamó a esos siervos, eran siervos, y les dio un mandato, ¿sí o no? Una orden. Tomen estos bienes, estos legados, estos dones que les voy a dar, y vayan y negocien. Voy a venir en un tiempo y voy a ver el fruto de su trabajo, y de acuerdo a eso van a recibir la recompensa. Entonces aquí está diciendo, el que menosprecia el precepto perecerá, dice. El que este mandato de Dios lo ha rechazado, no me importa, entonces no tendrá vida. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. ¿Qué es lo que hizo que ellos fielmente hayan servido a su Señor? Somos siervos, siervo tiene el deber de obedecer a su amo. Isaías capítulo 40. El libro de Isaías capítulo 40, versículo 10. Dice así: He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Este ya es un aviso de la llegada del Mesías. ¿Cómo dice que va a venir el Señor? Acá está diciendo, vendrá con poder y su brazo señoreará. Voy a venir a gobernar. Quieran o no quieran. Va a tener que venir a gobernar o no. Y si algunos le dicen, no queremos que gobierne sobre nosotros. Bueno, pues si Él viene a gobernar y algunos no quieren que gobierne sobre Él, entonces estas personas no podrán participar de este gobierno. Porque su gobierno será milenial. Y dice ahí, y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con Él. No solamente viene a señorear, también viene a recompensar a los que mientras Él estaba ausente, estaban utilizando y negociando los bienes que Él dejó. ¿Qué son esos bienes? Pues su palabra, su escritura, su mensaje, su enseñanza que nos ha dado, su legado. Cuando venga Él verá con qué corazón estaban viviendo estas personas. Un versículo más, Mateo 5:46. Mateo 5:46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Aquí nadie la pregunta, esto es en el Sermón del Monte. Este era en el tiempo en que Jesús estaba dando precisamente las minas. Estaba dando los dones, las cosas que teníamos que nosotros que negociar. Y una de las cosas que decían, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Ya, ¿por qué los publicanos le amaban a los que le amaban? ¿Qué era el amor de los publicanos? La persona que le recompensaba, ellos le amaban. La persona que le daba, le pagaba muy bien su impuesto, ellos le amaban. La persona que le favorecía en favores, ellos le amaban. Así ellos se amaban mucho. Ustedes saben también entre los políticos, entre quienes se quieren más ellos, entre los que se dan favores. Pero cuando un político no le hace un favor al otro, ya no se aman más. No me hace nunca favores. La gente, ¿a quién quiere amarle? ¿Usted a quién quiere amarle? Al que le hace favor. ¿Y al que no le hace favor? No, él nunca me hace favor. ¿De quién? Menospreciarlo. Entonces, ¿qué recompensa van a recibir? Si acá quieren recompensa del hombre, entonces en el reino de Dios no va a haber recompensa. Así que, ¿dónde hay que buscar la recompensa? ¿En este reino o en el reino de Dios? Pero nosotros queremos que acá nos recompensen. Nosotros queremos alabarle y amarle a esa persona que nos da las cosas, que nos premia. Pero al que no nos da nada, al que nos humilla nada más, queremos devolverle con humillación también. Bueno, los publicanos hacen lo mismo. Publicanos que no tienen consideración. ¿Entienden? Otro versículo, el mismo Mateo 6, ahí al ladito nomás, 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos.
De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es importante lo que dice ahí. La persona que quiere hacer algo para verse bien, para agradarle a otra persona, ante otra persona, quiere quedar bien ante otro, no quiere que se le humille, no quiere pasar vergüenza ante otra persona. Entonces va a pasar vergüenza ante Dios. Eso es muy importante. Hay muchas personas que para no ser humillado prefieren aparentar, disimular que están sirviendo a Dios, que están haciendo las cosas para Dios. Es lo que vamos a ver después en ese tercer siervo, que él aparentaba que estaba sirviendo a Dios. Bueno, un versículo más, Primera de Corintios 9:17. Primera de Corintios 9:17. 9:17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada, la cual es mi galardón, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Si hace de buena voluntad, ¿qué cosa? Va a recibir recompensa. Predicar el Evangelio, le está diciendo, ¿no? Anunciar la palabra de Dios, la cual le ha sido encomendada. Con esta palabra podemos entender la parábola que Jesús está diciendo. ¿Qué es lo que le ha encomendado a esos siervos? Vayan y negocien mi palabra, mi Evangelio. Produzcan, pero para mí, no para ustedes. Y ustedes inviertan y recibirán recompensa. La pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿la capacidad que Dios nos da en esta tierra es solamente intelectual en la Escritura o también nos da salud, economía, fuerza, tiempo? ¿Nos da también eso o no? Sí, entonces una persona puede pensar, no, pero yo no sé mucho la Biblia, así que a mí no me está diciendo eso Dios. Yo no conozco mucho la palabra, el pastor sabe mucho, él tiene que hacerlo. Pero ¿qué otra cosa Dios me está dando a mí? ¿Me está dando salud o no? ¿Me está dando fuerza? ¿Me está dando economía? ¿Me está dando tiempo? Todas esas cosas tengo que ver. ¿Cómo lo estoy negociando? ¿Cómo lo estoy utilizando? Eso es lo que uno tiene que darse cuenta. Y lo tiene que hacer de buena voluntad, recompensa tendré. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. ¿Qué es buena voluntad? Quiero hacerlo, porque me lo ha sido encomendado. Una cosa es, no, a mí nadie me encomendó eso. ¿Será que entonces somos discípulos? ¿Esto a quién fue encomendado? A los discípulos, a los que iban a ser, los que iban a gobernar con él en el reino celestial. Sí, a ellos. Y nosotros estamos llamados a ser discípulos, porque Jesús dijo, id y a ser discípulos en todas las naciones. Y nosotros estamos entre las naciones. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, no es que una persona pueda decir, no, esto no es para mí, esto no es para mí. No. Dios nos está hablando a nosotros. Volvamos a San Lucas. Bueno, entonces, el versículo 22. Entonces él le dijo, San Lucas 19, 22, mal siervo. Ya, vamos a analizar bien esta palabra, mal. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa? Así dijo, ¿no? Maldijo la tierra. Y analizando esta palabra maldito, maldito significa que no tiene a Dios, que está sin Dios. Eso significa maldito. Y si está sin Dios, significa que está sin su palabra, sin su promesa, sin su bendición. ¿Por qué Dios había maldecido la tierra? ¿Y se acuerdan cuál fue la causa por la cual Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel? Caín trajo fruto de la tierra, fruto de su esfuerzo, fruto de sí mismo, fruto de un lugar que Dios había maldecido. O sea, de un lugar donde no había la promesa, ni la voluntad, ni la palabra de Dios, que es la tierra, la obra humana, la carne, el trabajo humano.
Pero Abel, ¿qué trajo? Lo que Dios había hecho. Dios había sacrificado 2 animales para cubrir a Adán y Eva y darle su justicia. Por eso lo que Abel hizo, sí o sí, era una cosa transmitida de sus padres a él. Por eso Hebreos capítulo 11 está escrito que la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín tenía una diferencia que era por la fe. Así está escrito. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Y cómo llega la fe? Por el oír. El oír la palabra de Dios. Quiere decir que Abel de alguna u otra manera escuchó cuál era la voluntad de Dios y hizo como Dios quería. Por eso su ofrenda hasta hoy sigue hablando, dice. Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y cuando vos haces lo que la palabra de Dios dice, te convertí automáticamente en un ser eterno. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Cuando la palabra de Dios está en tu corazón, entonces vos sos también eterno. Vos tenés eternidad. Eso tenemos que entender. Muy bien. Entonces, solamente para entender esa palabra mal. Miren lo que le está diciendo. Mal siervo. ¿Qué significa? Sin corazón de Dios, sin palabra, sin fe, sin todo. Ese es mal siervo. ¿Será que da gusto ser mal siervo? Tener ese título, mal siervo. Es muy mal siervo. Es una persona muy mala, que significa muy apartada de las cosas de Dios. Muy apartada de la promesa de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. ¿Y por qué le llama mal siervo? Vamos a ver. Dice, entonces él dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Y acá Jesús le está diciendo, o sea, este hombre le está diciendo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo. Esto es muy importante. Él le dice arriba le está diciendo, versículo 21, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo. ¿Qué significa severo? Exigente, estricto, que sea en deja y apona, ¿sí o no? Ahora la pregunta, firme. ¿Este siervo sabía que su señor era exigente y severo o no? Sí. Y a pesar de eso, hizo lo que él le dijo. Por eso él con su propia boca se está condenado. Sabía muy bien que a mí cuando yo doy una orden, quiero que se cumpla. Sabía muy bien, pero no hiciste. No hiciste. Entonces, ¿qué es lo que pasó contigo? Eres un mal siervo. ¿Qué significa malo? Sin Dios, sin palabra, sin corazón del amo. Tú no tienes mi corazón. ¿Y cómo se tendría que tener el corazón del siervo? Haciendo su palabra, haciendo lo que él está diciendo. Es un mal siervo. Conocías muy bien cómo yo trabajo, cómo yo hago mi trabajo, mi labor. Porque claro, si él era el amo, él les enseñó a ellos cómo quiero que se me sirva, cómo quiero que se me adore, cómo quiero que se me presente las cosas. Yo les enseñé a ustedes, les mostré y les di los dones para que hagan ese trabajo. ¿Por qué tú no hiciste? Porque era mal siervo. Eso le estaba hablando también Dios a muchas personas. Les encomendé, les dejé la tarea, les di todo lo necesario, todos los bienes necesarios. Hermano, hay muchas personas que Dios le ha dado todas las cosas. Le ha dado salud, le ha dado dinero, como he dicho, le ha dado tiempo, pero no quiere usar para servirle al que dice que es su Señor. Aunque sabe cómo le gusta a Dios, cómo quiere Dios. ¿Cómo se llama entonces esa persona? Mal siervo. Es muy triste esta persona, si no capta el corazón de Dios, ¿cómo va a tener que un día escuchar esta palabra? Y hemos visto en alguna parte de la Biblia que cuando Dios venga, va a venir a traer recompensa a las personas que han usado su tiempo para el Evangelio. Tal vez muchas personas piensan, lo que hacen los pastores no vale nada, ¿no? Lo que hacen los predicadores es una pérdida de tiempo. Nuestra vida es mucho más importante porque estamos negociando, ganando dinero, enriqueciéndonos. Con mi negocio yo puedo hacer casas. Parece que la vida del pastor es una vida así, no vale mucho, ¿no?
Y es por eso que no entiende este trabajo, de lo importante que es. Viajando allá en Cristo Rey, y muy pocas veces comento, ¿no? Pero quiero comentar esto. Pude darme cuenta de lo importante que es poder llegar hasta un lugar con la palabra. Si ustedes vieran el corazón de algunos hermanos después de haber compartido, nosotros compartimos, y él no agradeció, él pensó, es un lugar lejano, solamente los que iban ahí saben, bien lejos. Esta vez nosotros tuvimos que irnos caminando, 1h30 caminamos, porque no había más camino ni para moto. Entonces nos fuimos, entre todos, nos fuimos caminando, yo saqué algunas fotos. Yo le saqué a los que estaban delante y detrás de mí, no, yo no me pude sacar. Y caminamos, pero nos divertíamos mucho, hablamos. La caminata fue una evangelización otra vez. Evangelizando, compartiendo, hablando, mirando los lugares. En medio algunas veces estaba en medio de maizal, otra vez estaba en medio de mandiocal, otra vez estaba en medio de un bosque, todo era árboles. Y ahí estábamos. Y era ese hermano decía, de tan lejos vienen, pero si supieran ellos que cosa tan importante se estaba escuchando hoy, que su alma estaba en juego. Entonces un hermano estaba muy agradecido, nos agradeció con todo su corazón. Vení que no otra vez, decía. Vení que no otra vez, vengan otra vez, no abandonen. Entonces yo pensaba, estas personas están valorando demasiado esta palabra. Buscan, esperan, llegan también caminando de diferentes lugares, porque su alma de ellos está en juego. Entonces yo me di cuenta, este es, como dice el apóstol Pablo, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sin mirar, sin distinguir qué creencia tiene, qué religión es. Si uno va con la palabra exacta y pura y bíblica, Dios trabaja. Porque es dinero de Dios. Sí o sí produce cuando se invierte. El dinero falso no sirve. El dinero que Dios te da, ustedes piensan que va a ser falso. Pero ustedes creen que Dios va a dar algo falso para negociar. Que su palabra que nos ha dado, nos ha transmitido es falso y no va a poder funcionar. No, es verdadero. Sí o sí va a invertirse. Hermano, con mucho agradecimiento, la gente de allá escuchaba la palabra y valoraba esta escritura. Esta persona, ¿qué les parece? ¿Qué hizo con esta palabra? ¿Cómo le considero? Lo agarró y lo cubrió con un pañuelo, dice. Y lo puso, vamos a ver qué dice acá. 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Qué les parece? La he tenido guardada en un pañuelo. ¿Por qué vas a agarrar algo que te da tu Señor y valorar, ponerla en un pañuelo y guardar? ¿Por qué vas a hacer eso? No te es valioso, no te sirve. No, estas cosas no funcionan en mi vida. Yo no puedo negociar estas cosas. Esto no tiene valor para mí. Para mi amo sí, pero para mí no. Entonces, cuando él regrese, se lo devuelvo. Acá está tu mina. Lo guardé porque yo te conozco, porque para vos es muy valioso esto. Y Dios dijo, ya pierdo de él y se ya otra. Entonces, añonga, tú tenés su hija, pues aunque me llevé su hija. Pero el objetivo por el cual Dios le dio no era para eso. Era para que con esa mina el amo quería ver el corazón de este siervo. Si realmente para ese siervo su amo era valioso. Si para el amo esta mina era valioso, para el siervo también tenía que ser valioso. ¿Sí o no? Si para el Hijo de Dios la palabra de Dios es valioso, entonces Dios también va a ser valioso. ¿Me entienden? Dios a través de su palabra está distinguiendo, ¿realmente Él me valora o no? El que me ama, mi palabra guardará, dice. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Así está escrito en la Biblia. El que me ama. Pero el que no me ama, no guardará mi palabra. Así está escrito. Bueno. Dice 23. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo le hubiera recibido con los intereses? Y acá le da un ejemplo. Ya, ustedes se dan cuenta, cuando a una persona no le importa nada luego de alguien, ni siquiera quiere pensar o no por ese alguien. Porque tal vez él pensaba, mira, yo no tengo capacidad, no puedo,
Pero existen los banqueros, ¿no? El banco, pues ya en ese tiempo por lo visto ya había el banco. Uno va y deja su dinero en el banco y un tiempo pasa, el banco te da intereses. ¿Eso es así o no es así? Pero este siervo pudo pensar en eso. ¿Por qué no pudo pensar eso? Porque no tenía ni una pizca de interés en las cosas de su amo. Entonces una persona que no tiene nada de interés en la palabra, ni siquiera piensa en que otro puede negociar por él. Otro puede hacer el trabajo por él. Voy a ayudarle a este otro. Voy a ir a dejar esta mina en un lugar donde se pueda trabajar. Ni eso puede pensar. Ni hasta ahí puede llegar su pensamiento. ¿Me entienden? Simplemente guardó nomás. Lo guardó. Bueno, versículo 24. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y esto es muy interesante. Quitadla, dice. Sáquenle esa mina y denle al que tiene 10. Versículo 25. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Los demás estuvieron reclamando, pero él ya tiene mucho. Ya, ¿por qué esta persona estaba teniendo 10 minas? ¿Qué es lo que ha hecho? Ha negociado, ha tenido el corazón firme para su amo. Dios que entendió, él merece más. Él tiene que tener más. Pero este que tuvo una mina nomás, ni siquiera una mina ha valorado, entonces él no merece nada. Hermano, ¿qué significa esto? Hay muchas personas que han recibido la palabra, algunos realmente han usado la palabra en su vida, han manifestado la palabra en su corazón. Dios no quiere darle solamente igual, quiere darle más. ¿Me entienden? Quiere darle más de lo que ellos se merecen. Pero esa persona que mínimo ha recibido para servir a Dios, aunque sea un poquitito Dios le dio para que pueda servirle, pero ni aún así quiso hacer caso a las cosas de Dios, Dios no quiere que tenga nada. Y si no tiene nada, ¿qué significa? Que no tiene nada. ¿Que se va al cielo sin nada? No, al cielo no te vas si no tenés nada. Te queda en las tinieblas, el lloro y crujir de dientes. Entonces, ¿a quién se estaría refiriendo con este último siervo? Una persona que aparentaba ser siervo, pero un día fue descubierto. Igualito lo que le explicaba con los israelitas que salieron de Egipto y con esta gente también que estaba queriendo seguirle a Jesús para solamente recibir el reino ya. Pero ahora Jesús le está explicando cómo tiene que ser la característica de la persona que va a recibir el reino juntamente con él. ¿Qué corazón tiene que tener? Ahora, en este tiempo de aflicción, este tiempo de sufrimiento, tiene que negociar, tiene que invertir, tiene que prepararse para recibir el reino que viene. Si realmente, por eso Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa toma su cruz? El que no renuncia a esta vida, no puede obtener la vida, el reino que se viene. Versículo 26. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Hermano, ustedes saben cómo una persona va entendiendo las cosas de Dios. Vos no podés explicarle a alguien de golpe todo de una vez. Hoy no podés explicarle ya toditas las cosas. Pero hoy algo puede ser que haya entendido. Si ese algo empieza a quedarse en su corazón, quiere decir que mañana Dios te va a dar algo más. Y mañana entendiste otra vez eso, y Dios te va a dar algo más. Y mañana entendiste otra vez eso, Dios te va a dar más. Pero la persona que hoy escuchó algo y entonces ese que recibió hoy desaparecerá, se irá. Los pájaros de Satanás van a venir y se lo llevan. Sé que siempre va a estar vacío. Hasta que llegue su amo va a estar vacío. Eso es importante entender. Hoy lo que Dios me da, guardo en mi corazón, queda en mi corazón. Mañana Dios me va a abrir más el entendimiento. Más cosas me va a ir revelando de su palabra. Me va a ir mostrando. Hay un hermano que me preguntó, ¿cómo es lo que yo puedo entender también la palabra? Si yo también quiero saber cómo puedo entender. Entonces lo que hoy escuchaste, guarda bien en tu corazón. Lo que hoy aprendiste, guarda muy bien. Entonces la próxima ya Dios te va a dar más. Entonces si hoy lo que vos escuchaste te olvidas, si por lo menos lo que hoy escuchaste podés aplicar a tu vida, manifestar en tu vida, entonces Dios después te va a dar más cosas. 27. También a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos,
traerlos acá y decapitarlos delante de mí. ¿Quiénes serían los enemigos de Jesús? Los que se opusieron a su palabra y a su reino. A su reino. Ese reino es para los judíos. Sí, esto está hablando de todos los que no quisieron que reine Él sobre ellos. ¿Se acuerdan que Él se fue para recibir un reino? ¿En dónde está una nación lejana, un reino lejano? Y algunos ya le enviaron a un embajador diciéndole, no queremos que venga a reinar sobre nosotros. Estas personas van a ser decapitados. Así simplemente está escrito acá. Estas personas que fueron decapitadas son nada más y nada menos los falsos religiosos, los líderes que se están oponiendo a la palabra verdadera de Dios, con sus doctrinas, con sus dogmas, con sus interpretaciones, con sus denominaciones. Qué terrible, qué terrible. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.